Ingeniero, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, Rodolfo. Ingeniero, un poco usted sabe que esto es televisión, lo están mirando a usted. ¿Qué edad tiene más o menos? 31 años. 30 y... 1. 31 años. ¿Ah? Bastante joven, usted puede ser mi bisnieto, como lo dije anteriormente. Bueno, ingeniero, teníamos algunos cuadros, pero la pregunta o las dos preguntas que le quiero hacer antes de entrar a los cuadros es, en principio, lo global. ¿Cómo ve el asunto? Porque aparentemente leí a algunos que decían, la ola que dicen que va a venir todavía no termina de apreciarse, más bien la tendencia sigue siendo la misma, por ahí con algunas circunstancias, pero seguimos bajando de a poquitos. ¿Cómo lo ve usted, por favor? Correcto. Un panorama general desde la primera semana de agosto es muy alentador y positivo, y para decirlo me baso en algunos indicadores como cantidad de muertes por día, hospitalizaciones y positividad. Entonces, comenzando por las defunciones, y me baso en la información de SINADEF, que es el registro de defunciones a nivel nacional. A finales de mes de julio registraron un promedio de 900 muertes por día por toda causa, ¿no? Porque sabemos que el COVID ha causado muertes directas e indirectas porque ha saturado nuestra capacidad del sistema de salud. Ahora, actualmente este exceso de muertes es de poco menos de 70 muertes por día. Entonces, es un descenso importante y la curva sigue descendiendo. No solo esto, como decía, también está la curva de hospitalización. Sí. Las hospitalizaciones también desde hace ya 2 meses no han dejado de descender. Definitivamente hay momentos, como la semana pasada, en los cuales la curva desciende más lento, pero la tendencia sigue siendo la misma. Entonces, hay menos muertes, hay menos personas hospitalizadas. Y si nos vamos justo estamos en el cuadro de positividad, que es el que iba a comentarte ahora. ¿Qué es la positividad? Para quienes no manejan el término, es la cantidad. Iba a preguntar, ¿qué es la positividad? Correcto. La positividad nos dice cuántas personas logras identificar, encontrar en base al total testeo que realizas, en este caso por día. Entonces, como verás, en la curva hemos tenido picos de 30%, ¿no? Entonces, del total de muestras, el 30% resultaban casos positivos, y eso fue nuestro peor momento. Lo hemos pasado 2 veces. El peor ha sido en agosto, ¿no? A mediados de agosto. Desde entonces, ya la curva de casos por positividad ha ido reduciéndose y actualmente estamos en niveles de 12%. Esta curva está compuesta tanto por los resultados de pruebas serológicas y pruebas moleculares. Finalmente, estas últimas son para los médicos infectólogos, son las que cuentan o las que tienen mayor efectividad o precisión. Y si nos basamos... Un detalle ahí sobre la positividad. Lógicamente que puedo yo estar confundido y usted es el especialista. Entendía en base a lo que comentaban algunos que a veces le hacen preguntas y usted también les responde a veces. La positividad estaba en promedio en 6%, pero hace 2 días parece que subió a 15% y después como que se normalizó. A ver, cuéntenos ese detalle. Sí, justamente la curva que estamos viendo en este momento es la sumatoria de los resultados de las pruebas serológicas y moleculares. Y el comentario que tú mencionas es en base a la positividad únicamente de las pruebas moleculares. Perfecto. Las pruebas moleculares, como tú bien dices, la tendencia en las últimas 2 semanas es de entre 6 y 7%. Hace unos días hubo un pico de 15% en la positividad de pruebas moleculares. Al día siguiente bajó. Y marcaron o informaron 6% para esta positividad. ¿A qué se puede deber esto? Posiblemente a un acumulamiento de resultados que justo se registró ese día, ¿no? Porque al final lo que tenemos que ver es la tendencia, no simplemente un día u otro día, sino promedios semanales, cómo se mueve la tendencia de la curva. Digamos que por el momento fue una excepción a la regla y digamos que el escenario sigue igual. Correcto, está clarísimo. Después hay otro cuadro que es los nuevos casos diarios. A ver si lo podemos poner para que usted... Ahí está. Correcto. Con respecto a los nuevos casos diarios,
Primero, quiero precisar de que la cifra que reporta el MINSA diario a través de la infografía o los comunicados no son los casos que se identificaron el día anterior o el mismo día, sino que es un acumulado de resultados que vienen y se recopilan a lo largo de todo el país y que se acumulan y se reportan ese día. Pero bueno, lo medimos según casos registrados en el sistema por día. Entonces, como ves, actualmente el promedio de casos registrados por día es de 2.000 personas por día. Y hemos tenido momentos, el peor momento es cuando hemos pasado el promedio de 8.000 casos por día. Entonces, esta curva, junto con la positividad, nos pone en un escenario optimista, definitivamente, porque estamos en valores que no teníamos tal vez desde abril, a inicios de la pandemia. En este momento la cantidad de casos y positividad se está manteniendo en 2.000 casos y una positividad PCR de 6% y positividad total de ambas pruebas de 12%. Entonces hay que esperar, por el momento es una tendencia estacionaria, va 2 semanas recién que estamos en este nivel. La intención, lo que todos esperamos es que siga bajando. Así es, esa es la idea. Y el tercer cuadro, por favor, en producción, si lo podemos poner para que el ingeniero... Ahí está. Correcto. Ingeniero, disculpe que le interrumpa, me están pidiendo ir un ratito a la pausa, por favor, y regresamos en menos de un minuto, ¿le parece? No hay problema. Regresamos. Somos la funeraria Benavides con 55 años de experiencia. Tenemos el personal capacitado para acompañar a la familia en un momento de dolor. Y ahora contamos con un plan accesible. Con 30 soles mensual aseguramos a 7 personas sin límite de edad. Somos la funeraria Benavides, la más humana y solidaria. A su servicio. Informes 946-351-268 y 994-980-337. Todos sabemos que nuestro Perú está triste, pero llegó el mes de la primavera y desde la Nueva Lima queremos cambiar esa carita triste y darte alegría con los Happy Days de octubre, porque invertir en la Nueva Lima puede hacer que tu inversión crezca hasta un 500% en 3 años. Tenemos descuentos en lotes de 500 metros cuadrados de $30.100 a tan solo $25.100 o 90.360 soles al contado por el mes de aniversario. Y ya sabes, Nueva Lima, nueva vida. Muy bien, continuamos aquí en UCI Televisión. Este es el programa Pulso Informativo. Estamos conversando con el ingeniero Rodrigo Parra. Estamos poniendo ese cuadrito rosado que deben estar viendo los televidentes, donde la línea roja es de fallecidos diarios de este año, la línea roja. La negrita, la que está abajo, es la de fallecidos diarios del 2019. Y la línea roja punteada es fallecidos diarios también de este año 2020. Este es un cuadro que ha elaborado justamente el ingeniero Rodrigo Parra, pero teniendo como fuente a SINADEF. A ver, descríbanos, ingeniero, lo que dice el cuadro. Sí, bueno, como ya muy bien explicaste, la línea negra efectivamente son el promedio de fallecidos diarios durante el 2019 y la línea roja son los fallecidos diarios del 2020. Esta está compuesta por 2 líneas. La línea punteada es de manera precisa la cantidad de fallecidos por día, que al fin y al cabo es una oscilación, una fluctuación, y la línea roja gruesa es la línea promedio y la línea que nos marca la tendencia finalmente de esta curva, ¿no? Como podrás ver en la gráfica, hay 2 son momentos más altos en esta curva. Uno un poco antes de julio, que nos muestra un descenso que ocurrió por 10 días y este se detuvo
al iniciar la fase 3, ¿no? Recordemos que la fase 3 aperturó los viajes al interior, ¿no? Y es ahí donde muchas regiones que habían logrado controlar el virus empiezan a aumentar los casos y también lamentablemente las muertes. Entonces esta curva sube hasta la primera semana de agosto y es ahí donde comienza el descenso. Ves que el pico máximo en promedios supera las 900 muertes por día. Y actualmente ya estamos muy cerca de los valores promedios de muertes del año 2019, con un exceso, una diferencia de poco menos de 70 muertes por día. Perfecto. Vamos a soslayar la entrevista que teníamos con Richard Arce, por favor, Renato, para el día de mañana, si fuera posible, y nos quedan solamente 3 minutos para concluir ya la entrevista con el ingeniero Rodrigo Parra. Tenía 2 preguntas más. Una es un tema anecdótico que ocurrió anoche. Yo estaba desesperado porque el MINSA en el Twitter no soltaba todavía la información y era bastante tarde, y luego percibo que usted ya había empezado a soltar los datos. Y antes de que yo me atreviera a preguntarle, porque nunca le había hecho ninguna pregunta, sin embargo una persona se adelantó a mi deseo de hacerle la pregunta y le dijo a usted, palabra más, palabra menos, de dónde está sacando la información de hoy si el MINSA todavía no ha publicado para todo el país los datos, ¿no? La información que suele hacerlo diario. Y entonces usted le respondió enviándole un enlace. Y cuando yo abro el enlace, de verdad, ahí estaba toda la información que también se la transmití a mis amigos a través del WhatsApp, de los detalles, no solamente de muertos e infectados, sino mucho más, el desmenuzado, los distritos de Lima, incluso las regiones del país. Cuéntenos una impresión sobre esa anécdota anoche. Sí, yo la verdad, como tú mencionas, espero a que salga la infografía oficial del MINSA para poder, en base a eso, armar el hilo de tweet y publicar la información ya detallada con las curvas. Pero en ausencia de este, y como era un poco tarde, recurrí al CDC, que es el Centro Nacional de Epidemiología, el CDE, y ellos tienen información mucho más amplia, como tú mencionas, a nivel de regiones, de distritos, te dan la cantidad de casos por tipo de prueba, que no lo da el MINSA, y en base a eso yo puedo hacer las curvas y analizar la positividad por separado, por ejemplo, ¿no? Entonces sí, estamos esperando y eso fue anecdótico. Perfecto, última pregunta y con eso la despedimos, nos queda un minutito. Yo sé que usted no tiene una bola de cristal, pero sí tiene análisis y además manejando tantos números, yo sé que hay que cuidarnos y todo eso, el distanciamiento, el lavado de manos, las mascarillas, pero ¿avisora usted la presencia en cuestión de semanas o de algunos meses, no lo sé, de una nueva ola? Se espera de todas maneras un incremento de casos. Es lo habitual ante la reapertura, si ha ocurrido en cada fase. Yo personalmente no creo de que sea en la misma magnitud de los 2 momentos críticos que ya hemos pasado en esta pandemia. Y me baso en esto, como otros expertos lo han hecho, porque Perú es uno de los países en cuanto a mayor número, proporción de la población ya ha sido infectada. Y esto se puede hacer hasta matemáticamente porque somos el país con la tasa de mortalidad más alta del mundo. ¿Y esto qué implica? De que si somos el país con más muertes por COVID, la población infectada es aún mayor. A diferencia de otros países como Europa, que nos comparan mucho, en el cual la curva de contagio se controló el primer mes, no fue nuestro caso. Entonces, digamos que lamentablemente ya la población, la mayoría se infectó, muchos se recuperaron y lamentablemente otros fallecieron. Entonces la población susceptible es mucho menor a otros escenarios y por eso lo digo. Correcto. ¿Qué elementos, me estoy refiriendo a las cifras, tendrían que darse, que nosotros no lo podemos ver, pero usted sí, usted es un estadista, es un analista de datos, ¿qué elementos tendría que darse para decir, se puede estar acercando una ola? Aumento de curva de hospitalizaciones. Eso es lo primero. ¿Por qué? Porque no solo bastan los casos. Como usamos muchas pruebas rápidas, podemos estar detectando casos que ya superaron la enfermedad y solamente detectamos los anticuerpos de las pruebas rápidas. Pero si vemos un aumento en hospitalizaciones, son casos nuevos. Y esto va a repercutir definitivamente en la curva de fallecidos también. Correcto. Ingeniero, ha sido muy amable. Muchas gracias por su atención. Fuerte abrazo. Gracias, Rodolfo, con gusto. Muchas gracias al ingeniero Rodrigo Parra Wong.